Buenas tardes, nosotros somos el equipo que le vamos a hablar sobre las orquídeas, que está conformado por Carolina La Madrid, Noemí Domínguez, Dairi Michel, Melanie Mendoza y yo su servidor, Alejandro Chávez. Hablaremos un poco sobre cuáles son, daremos una introducción y datos sobre las orquídeas que tal vez deberían saber. ¿Qué son las orquídeas? Son una familia de plantas monocotiledóneas que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que forman micorrizas. Las orquídeas son plantas herbáceas, perennes, raramente anuales, terrestres o epífitas, ocasionalmente trepadoras. Unas pocas especies carecen de clorofila y son microheterotróficas. Con respecto a las orquídeas epífitas, se dice que pueden llegar a ser eternas. De hecho, en la naturaleza, su supervivencia está ligada a la vida del árbol que la sostiene. Se conocen plantas recolectadas a mediados del siglo XIX que todavía están creciendo y floreciendo en muchas colecciones. Los tallos son rizomas o cormos en las especies terrestres. En las especies epífitas, en cambio, las hojas se hallan engrosadas en la base, formando pseudobulbos que sirven para almacenar agua y nutrientes y que, por lo general, están recubiertos por las vainas foliares membranosas que se secan con la edad. La palabra orquídea deriva del griego orgis, que significa testículo, de idea, que significa forma. El vocablo hace referencia a la forma de los tubérculos de las especies del género Orchis. Orquídeas del hábito terrestre cuyos tubérculos dobles parecen testículos. El vocablo se atestigua por primera vez en los manuscritos de la obra De Causis Plantarum del filósofo griego Teofrastro, que datan aproximadamente del año 375 a.C. Fueron conocidas y apreciadas por los seres humanos desde la antigüedad. Existen escritos llenos de 1500 años de antigüedad donde se hace referencia al cultivo de las orquídeas. En la antigua Grecia se atribuían propiedades curativas y afrodisíacas. Los aztecas utilizaban orquídeas para enriquecer una bebida espesa hecha a base de cacao, destinada a los nobles y a los guerreros, y era conocida con el nombre de Xocoatl. En Europa, el interés por ellas despertó hasta 1731, cuando floreció la primera orquídea tropical del Nuevo Mundo. En la colección del almirante inglés Charles Wanger, quien obtuvo la del Jardín Botánico de Chilsea. De hecho, cuando una orquídea florecía en tales colecciones, el evento daba lugar a grandes fiestas y la noticia cubría las primeras planas de la prensa. Para satisfacer este consumo de orquídeas raras y exóticas, durante muchos años los recolectores profesionales proveían en su mayoría en Francia e Inglaterra. Se dedicaron a saquear sin misericordia los bosques americanos, poniendo muchas especies en peligro de extinción. A principios del siglo XX, no obstante, la era denominada orquideomanía llegaba a su fin. El costo para calefaccionar los invernaderos en los que se debían cultivar estas plantas era extremadamente alto y carecía de energía. Esto dificultó el mantenimiento de los orquídeos privados. Con la depresión de 1929, el cultivo de orquídeas a gran escala definitivamente pasó a manos de empresarios comerciales. Las orquídeas cuentan con 28.000 especies existentes. Algunas fuentes muestran que hay 30.000 especies en total. Está claro que no podemos hablar de todos los tipos de orquídeas que existen en este post. Sin embargo, trataremos de hablar de 10 de los géneros de orquídeas más habituales que podemos disfrutar en nuestro clima. Estas son las 10 especies más comunes y bonitas de orquídeas, justo con unas imágenes donde se muestran cómo es la especie. Ahora hablaré una de las características de estos tipos de especies más comunes y bonitas de orquídeas, empezando por la Phalaenopsis, que en esta constituye seguramente la familia de orquídeas más populares y conocidas. Su cultivo y comercialización se ha extendido por todo el mundo y son fáciles de encontrar en cualquier centro de jardinería. En muchas ocasiones llegan a los hogares como regalo o presente de algún amigo o familiar. Estas orquídeas deben su nombre a su similitud con las mariposas. Phalaena, el cual es mariposa, y Opsis, parecido. Esta denominación fue dada en 1752 por el botánico Bloom.
al observar su gran parecido a una especie de polillas tropicales cuando estaban en vuelo. Ahora pasamos a la Dendrobium, la cual su origen es del sureste de Asia, Australia y Tasmania. Es un tipo de orquídea epífita y su floración es en primavera. Algunos ejemplares tienen flores que duran hasta 6 meses. Su ubicación ocupa de mucha iluminación sin sol directo. Y esta varía entre su humedad, que es entre 50% y 60%. Pasamos ahora a la especie Cividium, la cual es proveniente de Australia, de África y de muchos países asiáticos. Las orquídeas Cividium cultivadas han sido conseguidas gracias a muchos cruces, gracias a que los que han conseguido híbridos de los colores más diferentes. Flores de color rosa y blanco han sido conseguidas por el cruce entre Cividium insigne y Cividium everneum. El nombre del género Cividium debería del griego kimbe, barco, por la forma de barco que asume en el labelo. En el propio hábitat natural de la orquídea Cividium crece como planta epífita o como una planta terrestre. Seguido, la especie Cattleya durante mucho tiempo mantuvieron el sobrenombre de reinas de las orquídeas. Un ramo de flores de Cattleya era indispensable en cualquier ocasión especial. Actualmente su reinado ha decaído bastante. Hay otras variedades de orquídeas que son mucho más comerciales y favorecen con mayor profusión, que no con flores de más tamaño, porque la flor de Cattleya puede llegar hasta medir 30 centímetros de diámetro. Hablaremos de la especie Cambria. Lo más curioso de este género denominado Cambria es que no existen de forma natural en ningún punto de nuestro planeta. De hecho, se trata de una planta creada artificialmente a partir de híbridos, especialmente de Ontoglossum, pero de también Mitonia, Oncidium y otras menos conocidas. El resultado de todo ello son plantas con flores de una variedad y belleza extraordinarias, que poseen las características de las plantas madre que se cruzaron. Por otro lado, la especie Oncidium son unas orquídeas originarias de la zona de América más tropical, o sea, México, Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y hasta Florida. Podemos encontrar orquídeas de esta variedad a nivel del mar, en zonas tropicales o en montañas de los Andes. Este género comprende más de 300 especies diferentes, en las que las flores de color amarillo brillante están muy presentes. Sin embargo, esta clasificación no es demasiado estable, ya que constantemente se están reclasificando plantas y algunas van a parar a otros géneros, como las Miltonia, Ontoglossum o Brassia. Acerca del género Brassia, donde tenemos especies originales de zonas tropicales y subtropicales de América, siempre ha sido un género bastante controvertido. A través del tiempo ha padecido numerosas reclasificaciones y de las numerosas especies que antiguamente se incluían en este género, hoy solo queda alguna docena, pues se han clasificado en el género Oncidium. Con relación al género Zygopetalum, son originarias de América del Sur, procedente de los bosques húmedos tropicales de Brasil. Es una planta poco densa, formada por varios pseudobulbos basales de los que emergen las hojas. Estas orquídeas tienen una forma de crecimiento muy acelerado y es muy fácil de cultivar si se atiende los mínimos cuidados. Por último, el género Epidendrum es un género de plantas que pueden aguantar una gran diferencia de temperaturas de calor a temperaturas frías. Se caracteriza por sus grandes inflorescencias que lleva docenas de flores diminutas pero muy elaboradas. Se encuentran distribuidas desde Florida, pasando por Centroamérica y Suramérica hasta el norte de Argentina. El nombre del género Epidendrum procede de las palabras griegas epi, que significa sobre, y dendros, que significa árbol, refiriéndose a los hábitos epífitas de las especies aquí incluidas. Orquídeas, igual que casi todas las plantas de la naturaleza, se pueden reproducir mediante esquejes de una planta madre, lo que sería una reproducción asexual, o mediante semillas, lo que era reproducción sexual. La reproducción sexual es un hábito de la naturaleza.
Una planta es polinizada por otra gracias a que los insectos trasladan el polen de las flores. Se produce la polinización que da origen a las semillas, que tarde se convierten en nuevos ejemplares de orquídeas. Esta forma de multiplicar orquídeas es muy complicada para los jardineros aficionados, además de ser muy imposible de controlar el resultado final de la flor. Cuando se polinizan diferentes ejemplares, la planta tendrá diferentes características de las dos, pero como principio no sabemos cómo será la nueva orquídea. Con la reproducción asexual mediante esquejes de varias flores o división de óvulos conseguimos plantas con características idénticas a las plantas madre. Orquídeas en estado salvaje. Las orquídeas silvestres, también conocidas bajo el nombre de Orchis mascula, se trata de una planta que por lo general se distingue gracias a las particularidades de sus flores. Por lo general son de hábitat terrestre y cuentan con una distribución que abarca principalmente los países de Europa y de África. En cuanto a la descripción general de las orquídeas silvestres, podemos decir que este tipo de planta es fácil de reconocer entre otras, debido a las características que tienen sus flores, de tal forma que se puede decir que las hojas de las orquídeas presentan una figura ovalada. Además cuentan con un largo de aproximadamente unos 8 centímetros. A su vez, por lo general las hojas de esas flores presentan una serie de manchas sin ningún patrón en específico, tomando en cuenta que por lo general se trata de colores oscuros. De igual manera se puede señalar que este tipo de orquídea se presenta en colores que parten del tono violeta oscuro. Otro aspecto importante de esta planta es que se conoce que sus hojas se generan a partir de los nódulos subterráneos, que por lo general no son mayores de los 6 centímetros de longitud. Por otra parte, con lo que respecta a la disposición de esta flor sobre el tallo, podemos comentar que se mantiene en una posición erecta, que por lo general se trata de una posición de espiga. De acuerdo con lo anterior, esta disposición se genera a partir de la roseta basal. De la misma forma, lo que se conoce en cuanto al tallo de las orquídeas es por lo general que se representa una longitud entre 7 y hasta 12 centímetros como una longitud total. A la conclusión que hemos llegado es que las orquídeas son flores fascinantes, también conocidas como los actores de la naturaleza, por sus formas, tamaños y colores, que sus características las hacen únicas y una belleza para nuestra vista. Como pasa en la flora y fauna del mundo, hay especies las cuales están en peligro de extinción por diversos factores. Por ello necesitamos cuidar nuestro ambiente, disminuir nuestra huella ecológica para que estas especies proliferen más y para que futuras generaciones puedan observarlas.